Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarle en este segmento de análisis de tiempo.com.mx y Puente Libre MX. Gracias por seguirnos en cualquiera de nuestras plataformas. Hoy vamos a tener una entrevista con un personaje bastante interesante. Es un chihuahuense, Salvador Ávila Cobo, a quien le damos la bienvenida por estar en este estudio. Le voy a platicar quién es Salvador. Salvador es experto en estrategia. Se ha desempeñado durante 25 años obteniendo bastante trabajo, y esto para mí pues es desde luego que ha obtenido bastantes resultados exitosos en su carrera profesional. Ha podido trabajar en más de 20 países y bueno, es un experto en administración también y ha dado asesorías y ha consultado a diferentes estadistas y desde luego también a muchos gobiernos en diferentes partes del mundo. Hola Salvador, ¿cómo estás? Buenas tardes. Miguel, buenas tardes, gracias por tenerme aquí, saludos al auditorio. No, pues es un honor, paisano. Oye, ¿hace cuánto que no vienes a Chihuahua? Bueno, mira, pues no tanto, realmente te puedo decir que de Chihuahua salí apenas hace un par de semanas. Sí, claro. Sabemos, Salvador, que tú estuviste trabajando en la campaña de la gobernadora electa Maru Campos. Ahí fuiste el coordinador, pues, de lo que fueron sus programas, lo que ella presentó en la campaña. Cuéntanos un poco de eso. ¿Cómo viste Chihuahua? ¿Cómo ves tú Chihuahua en estos momentos? Fíjate que, bueno, yo tuve el privilegio, la verdad es que esa invitación fue un honor y de verdad fue bello reconectar con mi tierra por parte efectivamente de la gobernadora electa Maru Campos para manejarle el área de propuesta de su campaña. ¿Cómo fue el proceso? Me preguntas. Bueno, la licenciada Campos indicó que las prioridades deberían tener tres ejes, ¿no? Lo que es seguridad, salud, reactivación económica. Pero fue muy interesante porque fue muy insistente en que todo el proceso se diera en consulta constante con la ciudadanía y con los sectores. Enfatizaba mucho el tema de que se atendiera a las necesidades de las diferentes regiones de una manera diferenciada. Así es que sí hubo la oportunidad de recorrer todo el estado y recabar y tomarle el pulso a los diferentes sectores en toda la entidad. Salvador, tal vez es muy difícil, ya después de que pasó la campaña electoral, es muy difícil recordar cuáles fueron estas propuestas de Maru Campos. ¿Por qué? Porque la campaña, pues se vieron infinidad de temas, se hablaron de infinidad de cosas, y sobre todo, pues hubo pues mucho conflicto y mucho roce electoral. Es normal, son campañas políticas, pero ¿cuál fue la propuesta de Maru Campos? Nos estás hablando de tres vertientes. ¿Cuáles fueron? Bueno, te hablaba yo de seguridad, salud, reactivación económica, ¿no? Fue de lo que primeramente ella indicó como ejes torales. Y es obvio que se tiene, siempre en un estado complejo y fronterizo como es Chihuahua, se tiene que hablar de la seguridad. Y la seguridad también tiene diferentes matices en las diferentes regiones de todo el estado de Chihuahua. Claro. ¿Y qué recabaron de la gente? ¿Qué les pedía la gente en seguridad? Mira, variaba. Algunos sectores hablaban desde temas, si tú quieres, un poco más sencillos, como era asegurar la seguridad en las regiones urbanas para comercios, empresas y todo, ante asaltos y cuestiones por el estilo, estar vigilantes en lo que son las principales zonas urbanas. Y establecer algo que sí fue muy pedido, es que se replicara la plataforma Escudo Chihuahua, de la cual goza la ciudad de Chihuahua bajo la administración como presidenta municipal de Maru Campos, que se extendiera a otras partes del estado, ¿no? Desde esos temas hasta los temas de seguridad más complejos que tienen que ver pues con tráficos y cosas por el estilo en otras partes de la entidad. Entonces, en seguridad, esta propuesta de plataforma Escudo Chihuahua es una de las que van para Chihuahua en los próximos meses. ¿Al menos son las propuestas que planteó la gobernadora en su campaña? Sí, rotundamente te puedo decir que esa es una
ha sido una iniciativa muy exitosa que ella tuvo como presidenta municipal y que definitivamente se va a replicar, obviamente con sus variantes y ajustándolo nuevamente. Ella está muy consciente y nos pedía mucho de que viéramos las diferencias que existen en cada región y que se ajustaran las principales iniciativas a ella. Pero esa es una iniciativa ganadora, es una iniciativa que además otros estados de la República han ido a Chihuahua, a la ciudad de Chihuahua a conocer y han replicado por allá. Entonces definitivamente esto era algo que la entonces candidata proponía y que seguramente irá en su administración. Y en materia económica, ¿cuál fue la principal inquietud que ustedes recibieron durante este ejercicio que hicieron en la campaña y que se verá materializada en una propuesta? La candidata en aquel entonces lo puso desde nuestra primera reunión. El tema, Miguel, es reactivación económica. Con reactivación económica tiene muchos matices, especialmente en un entorno que está emergiendo, por lo menos así lo queremos creer, de una pandemia generalizada en el mundo. Te digo que lo queremos creer porque, bueno, pues todavía no estamos fuera del tema en México, ni en Chihuahua. Y creo, la verdad, las cosas que ni en el mundo, porque estamos viendo las variantes de COVID y todo eso que están emergiendo y emergiendo. Pero bueno, el tema es de qué manera manejamos los distintos potenciales económicos que presenta un territorio tan extenso como Chihuahua para incrementar la actividad económica y que Chihuahua vuelva a tener las glorias que alguna vez tuvo, ¿no? Y que a través de los años lamentablemente han venido a menos por una serie de circunstancias. Yo diría, de buena fe, que no solamente imputables a una sola variable, que pudiera decir el sector privado o el gobierno, sino es multifactorial. Pero la verdad de las cosas es que si vemos el desempeño económico de Chihuahua como entidad en el entorno nacional, pues no ha tenido el nivel que un estado como Chihuahua pudiera tener. Oye, no, pues ahora sí que nos estás llevando a temas muy interesantes, Salvador. Estamos platicando con Salvador Ávila Cobos. Él es un experto en estrategia y sobre todo también en administración, y ha tenido la oportunidad durante sus 25 años de trabajo, ha tenido la oportunidad de ahora sí que de hacer consultoría, asesoría, fíjese, en más de 20 países del mundo. Esto incluye haber trabajado con muchos estadistas, incluye haber trabajado con muchos gobiernos. Y bueno, pues Salvador en su trayectoria política también ha estudiado en Stanford, estudios de doctorado, estudios de maestría y en otras universidades también del extranjero. Y bueno, pues él como experto tiene una óptica muy particular que deben de seguir los gobiernos. Y sobre eso me gustaría platicar, Salvador, desde tu óptica, ¿qué necesita el próximo gobierno de Chihuahua? Estamos, ya lo comentabas tú, de ahí venías del tema de la pandemia, estamos en una crisis por el tema de la pandemia. Chihuahua no le ha ido bien en los últimos años. Yo creo que en los últimos 10 años sus indicadores económicos no han sido en crecimiento, o al menos no han sido hacia arriba. No sé cómo decírselo así en palabras muy sencillas a la gente. Y bueno, pues, ¿a dónde podemos ir, Salvador? Fíjate que ahorita dices, no sé cómo decirlo, es precisamente la paradoja que tenemos en Chihuahua. Permíteme, hay una imagen así medio poética, ¿no? Como que Chihuahua no ha tenido la gloria que debería tener. Y esto en el sentido socioeconómico. A ver, yo decía hace un rato que la cuestión es multifactorial. Y lamentablemente a través de ese desempeño socioeconómico, es más, económico y social, no necesariamente muy afortunado o el mejor para el estado de Chihuahua, la variable social se arrastra, ¿no? Se arrastra de la forma de una mayor pobreza, de un mayor rezago social, de mayores carencias para las familias. Entonces tú me preguntabas, oye, ¿qué necesita el siguiente gobierno? Y yo más que decirle al gobierno qué necesita, yo me atrevería a decir que lo que
Chihuahua como estado conviene que hagamos es que hagamos una estrategia envolvente en el sentido, Miguel, déjame comentarte esto. Sí. Pensemos en el estado de Chihuahua como un rompecabezas, un rompecabezas donde tú digas, oye, esta es la parte central, esta es la orilla, esta tiene tal contribución, y decir, bueno, este rompecabezas, ¿hacia dónde va dirigido? ¿Qué es lo que pretendemos lograr con ello? A ver, me voy a explicar. Ciudad Juárez indudablemente es la locomotora económica del estado, en términos de empleo industrial, en términos de generación de valor, en términos de número de industrias manufactureras, etcétera. Bueno, sin embargo, Ciudad Juárez es la ciudad que hemos permitido que más se nos rezague en el estado. Y entonces vemos variables de falta de infraestructura, falta de atención, falta de servicios públicos enormes en esa ciudad que es la locomotora del estado. Entonces la pregunta debería ser ahí, oye, ¿cómo podemos concatenar Ciudad Juárez con el resto del estado? Uno, para recuperar el rezago, resanar el rezago que Ciudad Juárez tiene, de tal manera que cuando jale a toda la economía de la entidad sea mucho más fuerte el jalón. Pero a la vez también ver de qué manera se puede utilizar a pivotes fuertes como Ciudad Juárez, como la ciudad de Chihuahua, para potenciar a otras regiones que son muy importantes también para el desarrollo del estado. Y ahí voy a dar otro ejemplo. Me paso de la industria manufacturera a lo que es turismo. ¿Cómo potenciamos, por ejemplo, el turismo en la ciudad de Chihuahua, Miguel? Sí. El potencial de generación de valor que el turismo tiene como actividad en la ciudad capital es muy alto, y sin embargo la oferta turística no está muy diferenciada, muy sofisticada como para hacer que los visitantes que llegan de fuera se queden un día más, 2 días más, para generar mayor derrama en la ciudad. Y eso, de ahí parto para extenderlo a la región de Cuauhtémoc, a la región de Krill. ¿Cómo hacemos que esos visitantes en la ciudad de Chihuahua vayan y detonen económicamente con un par de días de estancia a Krill, a la Barranca del Cobre, por mencionar solo alguno? Sí. Entonces, en todo lo que se pensó para el estado de Chihuahua, se pensaba durante la campaña, vuelvo a la campaña, pero ya no me estás preguntando de ello, es cómo potenciar cada una de las regiones con las fortalezas que cada una de ellas tenga en función de la posición estratégica que queramos que Chihuahua juegue. Y yo te preguntaría, la situación del estado ahorita son de finanzas malas. ¿Está el estado quebrado o al menos no tiene un flujo de efectivo o tiene muy mal flujo de efectivo en sus finanzas? Sobre todo porque tiene una gran deuda y sobre todo porque tiene que cumplir con los compromisos de educación, de salud y bueno, entonces el estado está mal financieramente. ¿Cómo se puede desde el presupuesto público ahora sí armar este rompecabezas del que tú estás hablando? Bueno, pues sí, efectivamente hablas de una situación que es compleja para el estado de Chihuahua. Números redondos, se habla de una deuda de entre 45 y 50 mil millones. Vamos a poner esto en contexto. Chihuahua tiene un presupuesto, también números redondos, de 70 mil millones. 70,000. Si tú lo comparas con un estado como Querétaro, que es uno de los estados con los que Chihuahua ha competido, por lo menos en el sentido maquilador, aeroespacial. Bueno, Querétaro maneja un presupuesto alrededor de 40 mil millones y el gobernador de Querétaro hace cuestión de 5 días acaba de decir que pagaron los últimos 400 millones de pesos que tenían de deuda, Miguel. Entonces, vámonos a tu pregunta. Pero Chihuahua es un estado con muchas regiones, con muchas riquezas. ¿Cómo se puede manejar esta cuestión? Yo creo que hay que tomar la deuda y encontrar los espacios necesarios para generar
en los primeros tiempos de la administración inversión suficiente y movimiento económico que detone nuevamente el crecimiento del Estado. Eso es en lo interno, Miguel. En lo externo es muy importante acceder a fuentes de recursos que no han sido contempladas o que por lo menos no han dejado recursos de manera importante en el Estado. Y voy a mencionar un ejemplo. Hay lugares en el mundo, y esto lo estuvimos analizando, que frecuentemente atraen en temas sociales a ONGs, a instituciones internacionales para que ayuden con las cuestiones de salud, con las cuestiones de hambrunas, con las cuestiones de educación en regiones remotas. Y entonces viene no nada más inversión extranjera directa, que es la que conocemos, que se viene a industria y todo, sino hay otro tipo de recursos que también atienden necesidades sociales. Eso puede ser algo que muy importante y muy significativo también para paliar cuestiones como el rezago de ciudades como Juárez. Y frente a la federación, frente a una presidencia de la República que está enfocando la economía del país en apoyos sociales y que está enfocando la economía también del país, de una manera distinta, pues es un gobierno distinto el que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Tiene que Chihuahua seguir un camino distinto o juntarse en algunos temas con la federación? Yo creo que ese es un tema, a mí se me hace que no hay absolutos. A mí me parece que hay temas donde definitivamente pudiera haber un acercamiento y decir, a ver, ¿cómo podemos ir juntos en estos temas? Porque a todos nos importa, vamos a decir, el tema de la pobreza. Sí. La gobernadora electa franca y llanamente dijo, tenemos que atender el rezago social. Y luego apuntaba una y otra vez como primordial la ciudad Juárez. Debo decirte, Miguel, que ella indicó que todos nosotros y en el equipo de propuesta de su campaña sí lo hicimos, recorriéramos las diferentes colonias de Chihuahua, recorriéramos todas las colonias de Ciudad Juárez, que estuviéramos muy al tanto de qué era lo que estaba pasando por ahí. Entonces, el tema pobreza, el factor común es por dónde le entramos a este tema. Entonces, yo siento que eso es un punto de acercamiento, decir, a ver, Federación, tú tienes este enfoque, tienes esta filosofía, ¿qué resultados ha dado en estos 3 años? Vamos a analizarlo y aquí proponemos esto y esto, además que se puede hacer. Me salgo de la campaña, me salgo de los planes de gobierno, Miguel, y yo te digo una cosa, una y otra vez la historia mundial nos indica que la mejor manera de combatir la pobreza es generar crecimiento, es generar prosperidad para todos. Una sociedad no la vas a hacer menos pobre dinamitando sus fuentes de bienestar. Si hay algunas distorsiones que hayan hecho, y se ha visto en diferentes sociedades, que unos acumulen mucho y muchos se queden con poco, bueno, ese tipo de cosas hay que corregirlas, pero definitivamente hay innumerables ejemplos a nivel mundial. Uno de ellos es China. Digo, para si nos vamos a hablar de cuestiones de socialismo y cosas por el estilo, uno de ellos es China, donde abrió la cuestión al crecimiento empresarial, al dinamismo, a la innovación, y se empezó a generar bienestar para muchos. ¿Es suficiente? No. ¿Igualitario para todos? Tampoco. Pero mucha gente salió de la pobreza. Y Chihuahua, te hago una siguiente pregunta ya para ir cerrando como conclusión. ¿Puede crecer Chihuahua en los próximos años? ¿Qué necesita del gobierno? ¿Qué necesita del sector privado? ¿Qué necesita de los gobiernos para crecer?
Chihuahua tiene todo para crecer. El problema, Miguel, de Chihuahua, principalmente en los últimos años, es un problema de productividad. Si analizamos los indicadores, y siempre debemos partir de analizar lo que ha sucedido con cifras para no perdernos en opiniones, lo que tenemos en Chihuahua es que se ha perdido productividad. La contribución al PIB nacional del estado de Chihuahua ha bajado, voy a hablar rápidamente, de sexto a séptimo lugar a un 12º o 13º lugar actual como contribuyente al PIB nacional. Entonces, ahorita preguntas, ¿qué necesitamos hacer? Aumentar la productividad de los sectores. Quiere decir capacitar mayormente a la gente. Esto lo tiene muy claramente marcado la gobernadora electa, decir, necesitamos capacitación de otro nivel y diferenciar los temas en cada una de las regiones. Por ejemplo, yo creo que llegó el momento, vámonos a otro sector, Miguel. Yo creo que llegó el momento en que Cuauhtémoc, en que el eje centro-sur, ahora con el problema de la sequía y el otro problema del agua, digan, es momento de que yo vea qué hacer para aumentar el valor de mi producto primario. Nuevo Casas Grandes igual, ¿cómo le doy valor agregado? Ese es un tema que llevamos discutiendo en Chihuahua 30 años. Una de las sorpresas que yo me llevé recorriendo el estado, Miguel, es encontrar nuevamente productores que seguían exportando su producto primario después de 30 años que yo los conocí por primera vez y que se habló de hacer productos de valor agregado a partir de la nuez, a partir de otro tipo de la ganadería, por ejemplo, también. Manzana, la ganadería, cuánto tiempo se ha hablado de las engordas, otra vez de los rastros TIF, de exportar cortes, de que hoy es historias de terror, como decir, no hombre, si los cortes de Sonora que están posicionados en todo México engordan en Chihuahua, entonces me explico, es donde uno tiene que decir, oye, ¿cómo le voy a entrar a cada uno de los sectores? Ya te hablé del turismo, pero por ejemplo, retomar las ferias turísticas en cada una de las regiones. Yo no sé si tú te acuerdas, pero bueno, o tus padres se acordarán de que Chihuahua era un lugar de ferias regionales, que la manzana y que la del queso y que no sé qué hace mucho tiempo. Ese tipo de cosas se pueden hacer. En términos de lo general y de lo estratégico, es momento de que este rompecabezas del que yo hablaba hace un rato, el sector privado diga, bueno, así está Juárez, así está la ciudad de Chihuahua, así están los 8 principales polos del estado, estas son las vocaciones. ¿Cómo armamos todo este rompecabezas en términos de aprovechar la posición estratégica que Chihuahua tiene con Estados Unidos y los mercados al mundo que ya están abiertos? También España ha estado invirtiendo en Chihuahua, otros países también. O sea, Chihuahua está recibiendo la mitad de su inversión de los Estados Unidos, pero hay muchos actores que están invirtiendo en Chihuahua. Entonces, se necesita hacer una estrategia envolvente donde digamos, con estas piezas del rompecabezas, así vamos a salir al mundo. Y en lo interno, mejorar la productividad, porque el mejorar la productividad nos va a llevar a algo que es urgente, Miguel, que es que se necesita aumentar el ingreso de la gente, porque al mismo tiempo Chihuahua tiene un problema social muy importante y un rezago social. Mientras una cuarta parte de las personas en Juárez sigan en pobreza, estamos en un problema. Eso hay que meterle mano pronto. Ay, pues qué interesantes cosas nos estás diciendo y que al final de cuentas pues nos vamos a quedar con ellas para reflexionarlas, porque bueno, se nos ha acabado el tiempo, Salvador, de esta entrevista. ¿Algo más que desees agregar? Pues no, nada más comentarles que sí necesitamos cerrar filas como sectores. A mí me parece que el proyecto de la gobernadora electa es un buen proyecto. Fue una elección muy disputada, pero bueno, eso ya es agua que pasó bajo el puente, y que debemos cerrar filas y que cada quien asuma su compromiso. La problemática es compleja, pero Chihuahua es mucho más que eso, y a mí me parece que el liderazgo que va a tener Chihuahua bajo la licenciada Maru Campos, si se le acompaña bien y se cierra filas, dentro de 6 años vamos a estar hablando de
un Chihuahua muy distinto. Y ojalá esto ya no lo detenga, porque también termino con esto, Miguel. El progreso de Chihuahua no debe depender de que nos toque un buen gobierno o un gobierno que no nos guste. El desarrollo de Chihuahua debe estar en manos de los chihuahuenses. No, pues muchas gracias, doctor Salvador Ávila Cobos, por habernos respondido estas preguntas y darnos esta información. Muy amable, Salvador. Muchas gracias a ti. Saludos. Bueno, y también le agradecemos a todas las personas que nos vieron en esta entrevista. Ya sabes, síganos en cualquiera de nuestras plataformas, en los sitios tiempo.com.mx y puentelibre.mx. Que tenga un excelente fin de semana y hasta la próxima.